ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Magia y Esoterismo. En locución me presento, Mauricio Mendoza, les doy la bienvenida a este espacio radiofónico dedicado al titular que es el maestro Cedric. De la misma manera, queremos invitarlos a la página de Facebook Maestro Cedric y al grupo de WhatsApp pues Magia y Esoterismo, el cual ahí se imparte una diversidad de temas. Hoy tenemos un muy interesante tema el día de hoy aquí en la radio, que estamos estrenando también nuevo formato para el deleite de todos ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo, el rol, nada más ni menos tenemos este capítulo, el cual tiene denominado y se llama el rol de la función y la estética en la magia. Ese es el día de hoy y con ello presentamos al maestro Cedric. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Mauricio, bastante bien. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este momento. Sí, como ya le dijiste, un tema diferente, por decir así, el rol de la función y la estética, algo de que casi no se dice, casi no se habla, pero que juega un papel importantísimo en nuestro proceso mágico. Sí, así es, un rol muy importante dentro de lo que es la magia y en la forma en como lo explica el maestro Cedric, maravilloso. Así que, pues vamos de lleno con el tema. Recuerden, apóyanos a compartir este programa, es importante para nosotros. Y pueden hacer sus preguntas sobre este tema y dejar en la caja de comentarios. Así que, adelante, maestro Cedric. Sí, bien. Vamos a aprovechar el tiempo. Voy a tratar de hacer algo resumido, pero explícito para que lo comprendan. La función y la estética son dos puntos claves en nuestro proceso mágico. Como ya le dije, de que casi nadie lo menciona, pero que juega un papel muy importante y que es, para mí, se me hace, valga la redundancia, importante que lo conozcan y cómo se define. Podríamos decir que una función en sí misma describe una acción específica que se supone que ocurre dentro de un proceso, así como por qué ocurre en el proceso de la manera en que lo hace. En la función, en magia, también habla de cómo se supone que se comportan las entidades espirituales. Por ejemplo, digamos los ángeles, se definen por las funciones que realizan. Esas funciones son las acciones que realizan los ángeles, así como su área de responsabilidad. Pero, en otro sentido, la función también es el alma del ángel. Esta comprensión de la función también se puede aplicar a otros tipos de entidades espirituales. Cuando consideramos la función en relación con el proceso, lo que descubrimos es que la función es lo que mueve dicho proceso.
un proceso que no funciona normalmente, no funciona, porque las funciones específicas del mismo no se están activando o no funcionan como deberían. Sin las funciones adecuadas en su lugar, un proceso fracasa. Entonces, ¿cómo se asegura de tener las funciones correctas en su lugar? Primero, debe comprender el proceso y dónde encajan esas funciones en el proceso. Por ejemplo, si encender una vela es una función en su proceso mágico, ¿cuál es esa función? ¿Cómo contribuye esa función al proceso y lo hace avanzar? ¿Qué sucede si esa función en particular no está activada? Del mismo modo, si está trabajando con una entidad, vale la pena considerar cómo está interactuando con la función que encarna dicha entidad. Esa entidad no puede ir en contra de su función, por lo que debes estar alineado con esa función. Hay algo de margen de maniobra en mi experiencia, pero ese margen de maniobra tiene más que ver con la interpretación de la función que con eludirla. Por eso es importante ser selectivo sobre la entidad con la que trabajará. O si está creando una, sea muy específico sobre la función que se supone que debe incorporar dicho servidor o entidad que usted ha creado o está creando. Aunque la función suena restrictiva, realmente no lo es si la entiende. Las funciones dadas están restringidas en términos de lo que hacen, pero donde realmente ocurre la magia es cuando combinas múltiples funciones en una secuencia que crea tu proceso y produce un resultado. Si comprende cómo actúan las funciones entre sí, puede planificar las funciones que utilizará y optimizar su trabajo mágico. Una de las formas en que me gusta optimizar mi funcionamiento es explorar a fondo las funciones que estoy usando para ver qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, sé dónde y cuándo aplicarlos en cualquier trabajo mágico que esté haciendo. Esta comprensión de la función también hace que sea más fácil encontrar algunos problemas en el proceso y luego solucionarlos. Muchas veces se reduce a la expresión: esta función no funciona en relación con esta otra función. Probablemente esto parezca hasta un enfoque mecanicista de la magia, pero no lo creo que sea. En todo, siento que me ayuda a apreciar la magia en un nivel mucho más profundo, porque puedo entender cómo y por qué funciona, y saber qué cambiar para mejorar lo que estoy haciendo. Me gusta eso y al mismo tiempo me da un profundo aprecio por la maravilla de la magia, porque nunca deja de hacerme sentir maravilla al ver un proceso unirse y producir un resultado específico. Puedo definir función como una función en sí misma. Describe una acción específica que se supone que ocurre dentro de un proceso, así como también por qué ocurre en el proceso de la manera en que lo hace. También puedo decir que la función, en lo que respecta a los espíritus, describe la esencia de esos espíritus y lo que se supone que deben hacer. Si tuviera que explicar, lo primero que notaría sobre las funciones es que hasta cierto punto son subjetivas. Utiliza una función para describir una acción y cómo debería funcionar. Las funciones también pueden compararse con los atributos que asocia con un componente de la magia. Nuevamente, con el entendimiento de que el atributo como función describe cómo debe funcionar el componente o cómo debe representar un principio de magia. La segunda cosa que destacaría sobre una función es que
es un conector. Las funciones son acciones específicas que cuando se ejecutan conducen a otras funciones que realizan otras acciones específicas y así sucesivamente se van encadenando. Básicamente, una función se conecta a otra función cuando se ejecuta correctamente y si no se ejecuta correctamente, no pasa nada. Por lo general, cuando una función no se ejecuta correctamente es porque las personas que la realizan no comprenden por qué lo hacen o no tienen una comprensión clara de los principios involucrados. En mi experiencia, para hacer una función, debe comprender por qué está haciendo lo que está realizando y comprender los principios involucrados. Esa falta de comprensión se traduce en lo que estás haciendo y sabotea tu trabajo. Proporcionémonos uno o dos ejemplos específicos que ayuden a demostrar la función. Veamos, hagamos un ejemplo imaginario. Realizo un trabajo que consiste en invocar a Vinea, por dar un nombre. Vinea es un demonio goético. Estoy haciendo esta invocación para establecer un contacto inicial con él y poder seguir trabajando con él en el futuro. Y esto es lo que sucede. Veamos. Paso número 1. Miro brevemente su nombre y sigilo para memorizar el sigilo y asegurarme de que sé cómo pronunciar su nombre. Las funciones que operan en este paso son la memorización, que conducirá a otra función, y la pronunciación, que conducirá también a otra función. Ambas funciones son las fundamentales que se utilizan para establecer el trabajo de base inicial de la invocación. Cada función realiza una acción específica. La memorización imprime el sigilo en mi mente para recordarlo cuando lo necesito, mientras que la pronunciación me permite aprender a decir el nombre para cuando hago mi canto de invocación. Un paso número 2. Me acuesto y me acomodo con la cabeza apoyada en una almohada. Cierro los ojos y visualizo el sigilo. Y mentalmente digo el nombre de Vinea 3 veces. Las funciones que intervienen en este paso son la relajación, la visualización y el canto mental del nombre. La relajación realiza la acción de llevarte a un espacio en el que no estás enfocado en tu cuerpo para que realmente puedas concentrarte mental y espiritualmente en conectarte con la entidad. La visualización realiza la acción de recordar el sigilo y usarlo como un marcador visual para enfocarse en conectarse con la entidad. El canto mental realiza la acción de acumular su energía al mismo tiempo que crea un vínculo auditivo entre usted y la entidad. Piense en ello como un camino para conectarlo a usted y a la entidad entre sí. Paso número 3. Susurro el nombre de Vinea 3 veces. Luego lo digo más alto 3 veces. Más alto nuevamente 3 veces. Luego lo grito o en voz alta 3 veces. Mientras digo su nombre, el sigilo adquiere una forma que lo representa. Las funciones que intervienen en este paso son el canto y la visualización sónica. El canto sónico, como función, se basa en el vínculo auditivo inicial que creo con el canto mental. Aumenta la resonancia de la conexión, estableciendo un camino para que la energía de la entidad se conecte con la de usted a través de la pronunciación del nombre. La visualización como función se basa en el uso anterior, pero en este caso también es un indicador de que la entidad se está conectando porque está eligiendo aparecer ante ti en lugar del sigilo. Y el paso número 4. Me comunico con Vinea.
Básicamente tenemos una conversación que implica un intercambio de imágenes y palabras, además de llegar a un acuerdo, si podemos, de cómo trabajaremos juntos y qué haremos el uno por el otro. La función en este paso es la comunión. Es una función que ocurre en ambos extremos y requiere que ambas partes participen. Y un quinto paso sería, asumiendo que se llega a un acuerdo, cumplo con mi parte haciendo las acciones acordadas y Vinea cumple con su parte. No detallaré las funciones aquí porque este paso ocurre después que ha ocurrido la invocación, pero lo menciono como un ejemplo de cómo las funciones conducen a otras funciones más allá del funcionamiento real. Como pueden ver, las funciones se parecen mucho a la unión de conjunción. Hacen conexiones. Una función lleva a otra, que lleva a otra, y todo se junta para producir un proceso que funcione. Ese proceso hace que la magia suceda. Siempre que comprenda las funciones y lo que deben hacer o las reescriba para que funcionen de la manera que cree que deberían funcionar. Ahora bien, ¿cómo se puede reescribir una función en la magia? Por si algo anda mal. Vamos a explorar cómo reescribir una función en un proceso mágico. Cuando un proceso de magia no funciona como esperabas, entonces necesitas examinar las funciones de ese proceso y probablemente reescribirlas. Una función es realmente la descripción de la acción y cómo debería funcionar. Es su comprensión de esa acción y cómo ejecuta un principio de magia para cumplir con el proceso. Por lo tanto, lo que está reescribiendo o cambiando con la función es su comprensión de esa acción y cómo debería funcionar. Es importante reconocer la distinción de reescribir una función basada en la descripción en contraposición a la acción. La acción realizada puede cambiar como resultado de cómo cambiamos la descripción, pero estamos cambiando la descripción para que entendamos cómo funciona la acción. Tenemos que estar claritos en esto y en consecuencia podamos realizarla para realizar el proceso. Cuando un proceso no funciona, generalmente es porque el mago no comprende completamente lo que está sucediendo. Esa falta de comprensión permite que haya variables en su proceso mágico que pueden cambiar lo que sucede. En cierto sentido, lo que hace la comprensión es definir el camino de la posibilidad y encerrarlo. Por lo que comprender no solo es importante en términos de saber por qué ocurren las acciones y cómo los principios mágicos informan esas acciones, sino que también es importante en términos de bloqueo, dejar por fuera variables y posibilidades innecesarias. Cuando usted reescribe una función, primero la examinas en términos de lo que debería suceder y te preguntas por qué la acción no sucedió como debería. Lo que probablemente descubrirá es que la función no se conecta a la siguiente función de una manera comprensible. Los humanos necesitamos saber cómo se conecta algo para aceptar completamente que se conectará. Y esto significa que la conexión debe ser lógica o racional. Puede ser irracional, pero debe tener sentido. Y si no tiene sentido, lo que demuestra es una falta de comprensión de lo que se supone que debe hacer la función y cómo lo que ocurre encaja con todo lo demás que sucede en su proceso mágico. Una vez que descubra cuál es el problema, debe volver a escribir la función. Esto implica cambiar lo que ocurre cuando se ejecuta la función para que se conecte a otras y tenga sentido para usted al hacerlo. Lo que esto nos revela es cuán importante es que un determinado proceso mágico tenga sentido para nosotros. Si no tiene del todo sentido, una parte de nosotros lo rechazará y eso
es lo que realmente saboteará el funcionamiento de tu proceso mágico. No se trata de una cuestión de psicología, sino de comprensión. La forma en que comprendemos el mundo y nuestras propias acciones necesariamente informa el trabajo mágico que hacemos. Descuidar eso o asumir que no importa es rechazar un elemento crucial del trabajo mágico. Nosotros mismos y cómo ejecutamos el trabajo mágico a través de las funciones que realizamos y nuestra comprensión de esas funciones. No creo que este aspecto de la magia se discuta lo suficiente. Ok, maestro, vamos a ir a un corte, maestro. Vamos a ir a un corte y en un momento ahorita regresamos para continuar con el tema. Invitar al público que si tiene preguntas sobre este tema que nos la deje en la caja de comentarios. Regresando, de hecho, los vamos a saludar. Y también los invitamos al grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo, que es ahí donde el maestro Cedric aborda estos temas y muchos más. Así que vamos a continuar con este gran tema sobre este gran rol que se desempeña dentro de la magia. Así que vamos a un momento, vamos a un corte, porque ya está aquí Magia y Esoterismo. Vamos a un corte y en un momento retornamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te ocurre un problema y no sabes qué hacer? Por más que lo intentas, ¿siempre algo sale mal? Con el maestro Cedric tienes tu solución. Maestro de las artes esotéricas, tarot egipcio y magia ancestral, quien te podrá apoyar dentro del mundo de la magia. Contáctalo al más 507 625 958 88 o bien en su página de Facebook como Maestro Cedric. Y recuerda, no dejes para mañana la solución que puedes tener hoy. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Continuamos con Magia y Esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo aquí en su programa Magia y Esoterismo. Quiero recordarles que estamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.aradiaradio.es.tl. Y bueno, pues hoy estamos con el maestro Cedric tocando este maravilloso tema. Tenemos aquí a la compañera Granada desde Colombia, un beso enorme, saludos aquí a la compañera. Marta Lucía, buenas noches o buenos días o tardes, dependiendo en qué lugar se encuentren en este bello planeta que nos encontramos. Manda saludos nuestra amiga Marta Lucía. López Claudia manda saludos también a toda la gente que esté sintonizando este programa de magia y esoterismo. Muchísimas gracias. También tenemos a Vero, dice muy buenas noches, maestro Cedric. Y nuestra compañera Linet Mogosuna, buenas noches, gracias por compartir su sabiduría, maestro, gracias desde Panamá, le manda saludos. Dice nuestra amiga Vero Mendiola, ya está compartido, muchas gracias. Dice Marta Lucía que también ella ya compartió.
Rosy Medina dice muy bonitas noches, maestro. Sandy Suárez dice bonita noche a todos, ya está aquí presente. También nuestra maestra, nuestra compañera Irene Luchini, ya presente, maestro y Mau. Bueno, pues todos ellos están aquí con nosotros en este emotivo programa sobre magia y esoterismo, hoy con el tema del rol de la función y la estética en la magia. Adelante, maestro Cedric, ya ha dicho los cánones, los saludos, a continuar con el tema y saludos a la gente que nos está sintonizando. Adelante, maestro. Sí, bueno, maestro, ¿me escucha? A ver, vamos a volver a marcar al maestro, que por ahí lo perdimos. Ahorita lo vamos a conectar nuevamente. Bueno, maestro. Aló, sí, como que se fue la señal de repente, no te escucho. Ahora sí. Sí, ahí lo tengo, maestro. Te escucho lejos. Sí, maestro, ahí estamos. Ya lo tengo aquí al aire. Acabo de terminar de mandar saludos a toda la gente. Y pues adelante, maestro, con lo que nos queda del tema. Y saludos a toda la gente bonita que nos está sintonizando, maestro. Sí, bien, disculpen que de repente se me fue la señal, no lograba escucharlo, como que se me fue la llamada. Bueno, estábamos concluyendo ya lo que es la función, y podríamos cerrar diciendo que ustedes pueden entender el proceso y las funciones de diferentes maneras, espirituales, psicológicas, informativas, etcétera. Pero sin importar cómo categorice la comprensión, lo que importa es que pueden conectar el proceso con el resultado de una manera que tenga sentido y le permita ejecutar el proceso y manifestar la magia en un cambio que transforme la realidad. Ahora bien, veamos lo que es la estética de la magia. Es un punto también muy importante. Bueno, como les digo, para mí es un tema importante porque si nos fijamos en la práctica de la magia en general, hay un aspecto estético que se manifiesta en varios sistemas y tradiciones y sin embargo no se admite ni se reconoce abiertamente en su mayor parte. Definamos la palabra estética. La estética es un conjunto de principios que subrayan y guían el trabajo de un artista o un movimiento artístico en particular. También es la apreciación de la belleza. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con la práctica de la magia? Si miramos un trabajo mágico dado desde una perspectiva de diseño, vemos aparecer el principio estético de la magia. La perspectiva del diseño se ocupa de las trampas de la magia y de las trampas que se necesitan para que suceda el trabajo mágico. Por ejemplo, qué herramientas usará, qué ropa usará, pero también cómo logrará que su yo consciente e inconsciente se alinee y participe en el trabajo mágico. Es por eso que algunas personas necesitan incienso y velas cuando hacen magia. Estéticamente, el incienso y las velas crean el diseño correcto que permite a la persona comprometerse por completo con el trabajo mágico porque han creado un espacio que es mágico. Ahora bien, lo que es importante recordar es que no todos tienen la misma estética. Por ejemplo, no necesito incienso ni velas para hacer magia. Mi estética de la magia es bastante minimalista, de alguna manera. Sin embargo, hay una estética que informa el trabajo mágico que estoy realizando. También diría que su estética para un acto mágico dado puede diferir dependiendo de cuál sea el trabajo mágico. Por ejemplo, si estoy haciendo un canto para evocar una energía, ese canto y las correspondencias en él será la estética que hará que el trabajo sea uno. Por otro lado, una pintura de un sigilo no necesita un canto.
pero necesita las pinturas y la experiencia de la pintura, y eso se convierte en la estética. Ahora, esa es solo mi opinión sobre la estética de la magia, y como saben, me refiero a personalizar la magia, así que para mí tiene sentido adoptar un enfoque de la estética de la magia que los personalice de acuerdo con el trabajo mágico que está haciendo. Pero bien, una pregunta razonable es si una persona debe desarrollar un estándar universal de estética que aplique a su práctica mágica. La respuesta a esa pregunta es que depende de la persona. Para el caso también depende del sistema espiritual o tradición en el que estén involucrados, porque un sistema o tradición mágica dado tiene su propia estética de la magia que informa el diseño de los rituales y cómo las personas deben presentarse. Puedes cuestionar esa estética y modificarla, pero también debes considerar si dicha modificación será bienvenida por las otras personas de ese sistema o tradición. Si está desarrollando su propio sistema, puede crear una estética codificada para ese sistema. Esa estética codificada es esencialmente su marca y describe cómo su magia debería ser. Preguntas adicionales como ¿cómo quiere tu espíritu que se manifieste esas correspondencias en tu trabajo mágico con él? ¿Cómo quiere tu espíritu sus ofrendas? ¿Cómo quiere tu espíritu que se diseñe su altar? Es probable que haya otras preguntas que podrían considerarse, muchas preguntas, pero estas son un buen punto de partida. Desea tener estas preguntas en mente a medida que desarrolla su relación con su espíritu y obtiene la información necesaria que pueda ayudarlo a personalizar la experiencia que tiene con el espíritu. Desarrollar la estética de la magia con un espíritu se trata realmente de codiseñar el trabajo. Y bien, ¿por qué puede ser útil cuestionar la estética de la magia? Ahora quiero explorar por qué es útil cuestionar tu estética y cómo eso puede beneficiar tu práctica mágica. Si bien su estética de la magia es útil para ayudarlo a comprender qué hace que un trabajo mágico sea mágico, es una buena idea tratar su estética como algo, no es una buena idea tratar la estética como algo inamovible. En todo caso, cuestionar su filtro estético puede ayudarlo a reconocer cómo podría limitarlo mágicamente o qué podría cambiar acerca de un trabajo mágico. Es importante reconocer que la estética no se limita a la apariencia. Cuando pienso en una estética de la magia, pienso en lo que hace que la experiencia sea mágica, que puede incluir, pero no se limita a la apariencia visual. Pero también puede incluir olores, sonidos, sensaciones, sabores, así como movimiento y quietud, y cualquier otra cosa que pueda pensar que contribuya a crear la experiencia. Es importante tener en cuenta esta distinción porque si vamos a cuestionar nuestra propia estética, debemos reconocer en qué nos estamos enfocando específicamente. Entonces, ¿cómo cuestionamos nuestra estética? Primero, debes decidir qué es estéticamente parte de tu funcionamiento mágico. Yo sugiero mirar una serie de trabajos mágicos que usted haya realizado durante un periodo de tiempo para identificar los elementos estéticos que aparecen constantemente en esos trabajos. Esto le dirá a usted qué elementos estéticos se consideran necesarios de su parte para que suceda un trabajo mágico. Por ejemplo, si descubre que utiliza velas constantemente en sus trabajos, las velas serían un elemento estético esencial de su práctica mágica. Ahora eche un vistazo a los elementos estéticos que no aparecen en su ritual o funcionamiento.
Por ejemplo, es posible que no cante, porque podría pensar que es una distracción o que no suena mágico, o la razón que sea o que usted tenga. Haga esto. Enumere los elementos estéticos que considere esenciales en una columna. Tome una hoja, hace una columna y crea otra columna donde colocará los elementos que no lo son. Pregunta: ¿por qué los elementos estéticos en la columna esencial son necesarios para tu trabajo mágico? Esta es la pregunta que debe hacerse. Junto a cada elemento, escriba su respuesta. Tome en cuenta que ninguna respuesta es incorrecta. El objetivo de este ejercicio es comprender qué hace que un elemento estético determinado sea esencial para su práctica mágica. Otra pregunta: ¿por qué los elementos estéticos en la columna no esencial son innecesarios para su trabajo mágico? Al igual que con la pregunta anterior, escriba por qué un elemento estético dado es innecesario o no es lo suficientemente mágico para usted. Una vez más, no hay una respuesta correcta o incorrecta. El objetivo del ejercicio es ayudarlo a comprender por qué un elemento determinado no es lo suficientemente estético para su funcionamiento. Ahora es el momento de probar algo nuevo. Tips. ¿Sabes cuáles son los elementos estéticos esenciales y no esenciales de la magia? Y por qué son o no esenciales para tu práctica. Pero puede ser un ejercicio muy útil probar algo nuevo con tu práctica mágica. Intenta armar un trabajo mágico en el que no use todos los elementos estéticos que usa normalmente, o en el que mezcla algunos aspectos estéticos que normalmente no usaría. Luego registre cuáles son los resultados, pero es bueno que esté dispuesto a hacer esto varias veces para ver si hay diferencias. Además, si está utilizando un elemento mágico estético que normalmente no utilizaría, pregúntese qué podría hacer para convertirlo en mágico. No tenga miedo de hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el caso de que tenga sigilos y no le parezcan mágicos, podría intentar dibujar los sigilos de manera diferente, o usar colores, o probar una técnica de sigilo diferente. El beneficio de experimentar con los elementos estéticos es que te brinda la oportunidad de desafiar lo que considera esencial. E incluso si te das cuenta de que lo esencial es realmente lo que funciona para hacer un trabajo mágico, al menos has cuestionado y desafiado tu estética y has descubierto por ti mismo por qué esos elementos son esenciales. El beneficio de trabajar con elementos que no consideras esenciales es que te permite descubrir si puedes hacerlos esenciales para tu práctica, y también te brinda la oportunidad de desafiar tus ideas sobre lo que es o no es mágico. Bien, estos serán los dos puntos que yo quería tocar con ustedes acerca de la magia, porque los considero sumamente importantes. Y espero que haya sido del agrado y de mucho provecho lo que hoy les he explicado. Así es, maestro. Bueno, la compañera Irene nos dejó el gran favor de que en la caja de comentarios nos dejó el link de el grupo de WhatsApp de Magia y Esoterismo, para que si usted que nos está sintonizando de alguna manera quiere ingresar a este grupo, pues pueda realizarlo. Es totalmente gratuito, donde el maestro Cedric aborda varios temas de interés, no solamente sino un gran cúmulo de temas, y todos demasiados interesantes para la gente que inicia en el sendero que sea, que eso es algo muy interesante que hace el maestro Cedric, que maneja conceptos generales, los cuales pueden utilizar cualquier persona en cualquier sendero que quiera orientarse. Bien, maestro, pues estamos con este tema. Nos quedan 4 minutitos referente al rol de la función y la estética de la magia.
El rol de la función, maestro, es bien importante porque porque yo lo veo como que muchas veces perdemos el camino en asignarle una función a las cosas o inclusive a los rituales. ¿Y qué es lo más importante para que cada función tenga su rol específico, maestro? El decreto, la intención, el saber cómo hacerlo. ¿Cuál es realmente el rol específico que se necesita para la magia? Bien, como lo mencionamos en algunos programas anteriores, y vemos que todo esto es una cadena. Para que obtengamos el resultado que buscamos, diríamos que el resultado sería el sinónimo de nuestro decreto, ¿no? La petición, lo que queremos. Tenemos que tener una clara y gran comprensión del papel que juega cada aspecto de estos puntos mencionados en el proceso: la conexión, la función y la estética, incluyendo muchos más que se nos hace grande pronunciarlo. Tenemos los programas que hemos hablado de los blindajes, hemos hablado del destierro, hemos hablado de el qué, cómo, el por qué. Todos estos puntos son importantes porque, uno, primero, vamos a arrancar un trabajo. La primera interrogante que debemos hacernos si es de verdad necesario hacer ese trabajo. Si es un deseo o una necesidad. Lo mencioné en un programa anterior. Porque si es un deseo, pueda que tenga daños a terceros y entonces hay que evitarlo. Pero si es una necesidad y existen daños a terceros, entonces tenemos que conocer perfectamente qué debemos hacer para evitar esos daños a terceros. Porque al ser un trabajo que es una necesidad, lo hace más importante que un deseo. Segundo, lo mencioné en el programa de el destierro, debemos limpiar toda nuestra área de energías negativas. Hay que hacer un destierro energético, tanto físicamente del lugar, tanto como mental. El mago tiene que aprender a desconectarse de su exterior y concentrarse en lo que está haciendo. Luego se nos haría muy extenso explicarlo ahora, pero pueden escuchar los programas anteriores. Viene la conexión, ¿no? Tienes que saber conectarte con lo que estás realizando. El qué, el por qué, el cómo y el cuándo. Todas estas interrogantes te van a decir cuándo vas a hacer el trabajo, por qué debes hacerlo, qué debes hacer, qué materiales vas a usar. La función, lo que hemos hablado hoy, es la comprensión de cómo se van a desarrollar todas estas acciones para irse conectando a otras en el camino o en el proceso mágico hasta que lleguemos a nuestro resultado o decreto. Prácticamente podríamos decir que el decreto es el sinónimo de resultado, solamente si lo hacemos de manera correcta, porque si no, entonces nuestro decreto no se va a dar. Vamos a tener cualquier otra cosa porque siempre vamos a tener un resultado. Algo va a pasar, pero si lo decimos mal, no es necesariamente lo que nosotros estamos esperando. Y en cuanto a la estética, es lo que ya también dije, puede ser la forma en que presentas tus materiales a tu entidad, la manera de vestir. Para eso debes conocer cuáles son las correspondencias de la entidad con la cual vas a trabajar. Y también conocer cuáles son las funciones de las entidades. Vas a hacer un trabajo de, digamos, un abrecaminos, buscas una entidad que tenga que ver con la prosperidad, el dinero, la economía, y trabajas con esa entidad. No puedes realizar un trabajo de un abrecaminos, digamos, y buscas una entidad que generalmente su función es la de hacer daño. Estás actuando en forma opuesta a tus intenciones. Bien, maestro, pues estamos llegando ya al final del programa, pues un estupendo tema como siempre, y quiero recordarles que vale la pena que se tomaran como una especie de maratón. Estaría genial para la gente que es la primera vez que escucha al maestro Cedric, que pues se tomara el tiempo de escuchar los programas anteriores que ha tenido el maestro Cedric, que están en nuestra radiodifusora, porque
esto es como si fuera una serie o como si fuera una película, en donde cada programa de radio pues es un capítulo y todos están encadenados, así que estaría genial para quienes las primeras vez que nos sintonizan y escuchan al maestro Cedric, sería interesante esta temática. Maestro Cedric, un último comentario sobre este gran tema, maestro Cedric, y pues abrir las puertas para que la gente, si quiere preguntas, que lo haga en el grupo de WhatsApp Magia y Esoterismo, maestro Cedric. Así es, bueno, como siempre, yo ya le dije anteriormente, espero que lo que hoy hemos explicado sea de mucho aprecio y les sea de utilidad también para todos aquellos que están iniciando en la magia, porque a pesar de que son detalles que casi nadie dice y parecieran pequeños, son enormes, porque por esos pequeños detallitos podemos cometer un error. Y sí, si hay interrogantes, y bueno, ya no nos da el tiempo, está el grupo de WhatsApp, donde pueden preguntar todo lo que quieran, a ellos les estaré dando respuestas. Así que son invitados al chat gratuito, y allí podemos platicar del tema y mucho más. Bueno, entonces dicho esto, despedimos este programa como se merece. Muchísimas gracias al maestro Cedric, a usted por estar en su casa, en su hogar y sintonizarnos. Les recordamos que la próxima semana tienen otra cita aquí en Aradia Radio, en Magia y Esoterismo con el maestro Cedric. Muchísimas gracias, adiós y hasta la próxima. Vámonos, maestro, hasta la próxima. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.